Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a estar considerando unos versículos de la palabra del Señor. Cuando lo tenga puede decir un amén. Así leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Gloria a Dios. Voy a hablar un momento en este pasaje bajo el tema no hagas nada sin consultar con Dios. Aleluya. ¿Cuánta gente ha fracasado en su vida cristiana por hacer algo sin consultar con Dios? A veces se consulta con todo mundo, se consulta con la familia, se consulta con los amigos, se consulta, ¿verdad?, con varias personas, pero lo que menos se hace es consultar con Dios si lo que vamos a hacer está de acuerdo a su santa y divina voluntad. En este pasaje nosotros podemos ver una tragedia que pasó por el hecho, ¿verdad?, de hacer algo sin tomar en cuenta las directrices de nuestro Dios que Él ha establecido en su santa y divina palabra. Acá, ¿verdad?, se menciona el arca del pacto, el arca del pacto de la alianza, o el arca de la alianza de Jehová. Dios ordenó a Moisés construir un arca. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 25, por el versículo 10 en adelante, Dios le da una ordenanza a Moisés de construir o de hacer un arca, en la cual él iba a hablar, por medio del arca, él iba a hablar a Moisés todas las cosas que Moisés tenía que decir al pueblo. El arca era un mueble, ¿verdad? No era como el arca de Noé, que era una nave. El arca que Dios le ordena a Moisés era un mueble, dice la palabra del Señor ahí en Éxodo 25, de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de altura. Quizás esta medida no la entendemos en español, ¿verdad? Es aproximadamente 1,10 metros de largo por 67 centímetros más o menos de alto. Igual era el ancho con su altura. Y Dios le dio específicamente a Moisés las medidas y cómo tenía que hacer el arca. Moisés tuvo que tener el cuidado de poner atención a lo que Dios le estaba mandando a hacer. El arca fue fabricada de madera de acacia
y fue, ¿verdad?, cubierta con oro puro por dentro y por fuera. Esa fue la ordenanza de Dios. Y también Dios le dijo que hiciera 4 anillos de oro y que esos anillos se los pusiera, ¿verdad?, uno en cada esquina del arca, porque esos anillos iban a servir para poder, ¿verdad?, meter las varas y poder, ¿verdad?, transportar el arca. Entonces Dios le dijo también que hiciera las varas de acacia y que las forrara de oro. No dice la dimensión, qué largo eran las varas, pero era un tamaño en la cual, ¿verdad?, los que transportaban el arca pudieran poner ese mueble en sus hombros. Ese fue el modelo que Dios le dio a Moisés y tenía que cumplirse. Y allá en el capítulo 36 de Éxodo, Bezaleel le da la figura al arca y la hace exactamente como Dios lo había mandado. Porque si algo Dios se agrada es que las cosas se hagan como Él lo manda, como Él lo ha establecido. Cuando se opta, ¿verdad?, por hacer las cosas diferente, es cuando, ¿verdad?, eso desagrada a Dios. Por muy mínimo que sea lo que hagamos, viene consecuencia de Dios. Entonces, los sacerdotes eran los encargados de transportar el arca. El arca iba delante del pueblo en la peregrinación por el desierto, iba delante del pueblo buscando lugar de descanso para el pueblo. Y el arca permanecía siempre en el centro del campamento. En el centro del campamento de los israelitas, ahí permanecía el arca como símbolo de la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Aleluya. ¿Por qué, verdad, permanecía en el centro? Porque el centro de nuestra adoración, el centro de la adoración es Jehová de los ejércitos. Al estar el arca en el centro, llenaba todo el pueblo de su presencia. Su gloria era derramada sobre el pueblo y su gloria se manifestaba en el pueblo. No había parcialidad porque estaba en el centro del campamento. Como nosotros hoy en día, ¿cuál es el centro de nuestra adoración? Cristo Jesús. ¿Cuál es el centro de todo lo que hacemos? Cristo Jesús. Entonces, el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Aleluya. A tal grado que usted ve, ¿verdad?, en el libro de Josué, capítulo 3, cuando el pueblo cruza el Jordán para entrar a la tierra prometida, dice que los sacerdotes, ¿verdad?, ni bien las plantas de los pies habían tocado el agua y esa agua se detuvo para que el pueblo pasara en seco. Porque un pueblo, amado hermano, donde la presencia de Dios está, es un pueblo invencible ante los ataques del enemigo. Cuando la presencia de Dios mora dentro de un pueblo, no hay nada que pueda hacerle daño a ese pueblo. Porque nuestras batallas las pelea Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Aleluya. Cuando entraron en la tierra prometida y llegaron a Jericó, Jericó estaba amurallada con unos muros inmensos que humanamente era imposible, ¿verdad?, desmoronar esos muros. Pero Dios le dijo, ¿verdad?, a Josué, que desfilaran alrededor de la ciudad con el arca del pacto y le dio las ordenanzas y les dijo cuántas vueltas tenían que dar. Le dijo que tenían que dar una vuelta por día y al 7º día iban a dar 7 vueltas. Y cuando ellos cumplieron con el mandato de Dios, dice la palabra del Señor que pegaron un grito de júbilo y esos muros se cayeron. Aleluya. Esos muros se desmoronaron. Porque nada puede resistir ante la presencia de Jehová. Aleluya. Cuando Israel, ¿verdad?, entra en la tierra y ya la mayoría de las tribus se había establecido en su lugar, el arca del pacto no tenía un lugar fijo, ¿verdad?, para el tabernáculo. Pero donde más permaneció fue en Silo. En Silo fue donde más el arca permaneció. Pero mire qué fue lo que pasó. Estando el arca en Silo, el sumo sacerdote Elí, ¿verdad?, era el que ministraba al pueblo de Israel en ese entonces. En ese tiempo,
los israelitas tuvieron guerra contra los filisteos, pero en esa ocasión el pueblo ya estaba mal delante de Dios, por lo cual los filisteos derrotaron a los israelitas, los vencieron en esa batalla. Entonces el pueblo de Israel, o los israelitas, tomaron a bien llevar el arca al campamento donde se estaba peleando la batalla, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que aunque ellos anduvieran mal, pero teniendo el arca del pacto, iban a vencer. Pero déjeme decirle, amado hermano, las cosas de Dios no las podemos usar como un amuleto. Usted no puede decir, porque yo cargo la Biblia en la mano, ¿verdad?, el diablo me va a tener miedo, ¿verdad? Usted no puede decir, porque yo voy, ¿verdad?, con el uniforme, ¿verdad?, el diablo me va a respetar. Olvídese de eso, amado hermano. Lo que llena al creyente es el Espíritu Santo en su vida, que es tipo del arca del pacto. Aleluya. Y ellos dijeron, bueno, con el arca del pacto estos filisteos los vamos a derrotar. A tal grado que cuando llevaron el arca y el arca llegó al campamento, dice que el pueblo pegó un grito que hasta la tierra tembló. Hasta la tierra tembló cuando el arca de Jehová llegó al campamento. Y los filisteos dijeron, espérate, el arca del Dios de ellos está en el campamento. Y ellos hacen un recuento de las maravillas que Dios había hecho sacando al pueblo de Egipto. Pero hubo uno entre ellos que dijo, no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo, peleemos en contra de ellos. Y mira, amado hermano, los filisteos, aún con el arca del pacto en medio del pueblo, vencieron a Israel. Porque mira, amado hermano, cuando un pueblo no camina acorde a los estatutos de nuestro Dios, amado hermano, nada de lo que hagamos nos va a funcionar. Porque Dios espera la obediencia de un pueblo. Y esa fue una derrota tan grande, amado hermano, fue una desgracia tan grande. Elí muere al oír la noticia, ¿verdad? Los hijos de Elí, ¿verdad?, mueren también en esa batalla. Y lo más triste fue que el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Aleluya. Fue capturada por los filisteos. Entonces, cuando los filisteos se llevan el arca, ¿verdad?, lo primero que hacen es meterla en el templo de Dagón. Dice la palabra del Señor que otro día amaneció Dagón postrado ante el arca del pacto. Aleluya. Porque ¿quién puede resistir ante la presencia del Señor? Aleluya. ¿Quién puede resistir, amado hermano, ante la presencia del Señor? Por eso es que para acercarnos a Dios tenemos que santificarnos. A veces nosotros decimos, Señor, quiero ver tu presencia. Señor, quiero ver tu gloria. Si la presencia y la gloria de Dios se manifestara como en este tiempo, amado hermano, aquí caeríamos muertos todos. Aleluya. Porque Dios es santo. Aleluya. Y demanda santidad en medio de su pueblo. Aleluya. El arca queda en manos de los filisteos, ¿verdad? Dios azota a esos pueblos con tumores, con úlceras. Y los filisteos, pues, en su agonía, que ya no hallaban qué hacer, consultaron a los sacerdotes, dice la palabra del Señor, y a los adivinos. Porque déjeme decirle que los religiosos tienen sus sacerdotes, tienen sus ritos. Y consultaron a los sacerdotes, a los adivinos, ¿verdad? ¿Qué debían hacer? Y ellos aconsejaron, bueno, hay que devolver el arca. Pero ellos dieron las directrices cómo regresar el arca. Y lo que hicieron fue, hicieron un carro nuevo, ¿verdad? O no como los de hoy, sino una carreta, para que entendamos. Hicieron una carreta nueva, ¿verdad? Le uncieron 2 vacas. Los sacerdotes, ya les digo, ellos les dieron la idea cómo devolver el arca del pacto. Y lo hacen, ¿verdad?, de una manera en sus propias ideas, porque no conocían la ley de Dios. No conocían, ¿verdad?, los estatutos de Dios, porque Dios le revela su palabra a su pueblo. Dios trata con su pueblo, no trata, amado hermano, con el de afuera. Cuando Dios habla aquí, nos habla a nosotros para que nosotros, ¿verdad?, nos conduzcamos de manera que no desagrademos a Dios. Aleluya. Ellos devuelven el arca, ¿verdad?
las vacas les quitaron sus crías, ¿verdad? Y dejaron las crías atrás, y un animal obviamente, ¿verdad? Por su cría, ¿verdad? Regresa. Pero esas vacas se fueron, se olvidaron de su cría y se fueron directo, ¿verdad? A donde tenían que ir a dejar el acta. Entonces entendieron los filisteos que las úlceras, los tumores que tenían, había sido por causa de tener el arca de Jehová dentro de ellos. Aleluya. Cuando David, ¿verdad? Ya es confirmado su reino, y él dice, ¿verdad? No hay lugar, ¿verdad? Para el arca. Llegamos allá al capítulo 6 de Segunda de Samuel, y David dice, intenta llevar el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Pero mire, el deseo que tenía David de llevar el arca no era malo, porque no es malo desear hacer algo para la obra del Señor, pero siempre y cuando lo hagamos, ¿verdad? Acorde a su palabra. No a nuestra manera, no, ¿verdad? A nuestro antojo, sino conforme a lo que en la palabra del Señor está establecido. David dice, volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, como 30,000. Si usted quiere, ¿verdad? Porque el tiempo avanza, ¿verdad? Usted puede leer en primera de Crónicas, capítulo 13, ¿verdad? Capítulo 15 y capítulo 16, y usted va a encontrar, amado hermano, información cómo era la manera que se tenía que cargar el arca. Pero mire, David, ¿verdad? Volvió a reunir a este número de gente bastante grande. Dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines, ¿verdad? El arca, ¿verdad? Ahí dice que mora entre los querubines porque, ¿verdad? El arca, ¿verdad? También tenía, ¿verdad? Una cornisa alrededor. Tenía, ¿verdad? Una tapa y un propiciatorio. En el propiciatorio habían dos querubines, ¿verdad? Mirándose uno al otro con las alas extendidas, aleluya, de oro puro, de una sola pieza. Todo eso tiene su significado, pero, ¿verdad? No me daría para explicar todo eso. Pero bueno, David toma la decisión y la iniciativa de transportar el arca para Jerusalén. Aleluya. Ahora, David, ¿verdad? El primer error que David hace es que él no consulta a Dios. David era un hombre que Dios, ¿verdad? Le respondía. Aleluya. Dios le respondía cuando él, ¿verdad? Consultaba a Dios. Pero el problema que pasa, amado hermano, que muchas veces, ¿verdad? Cuando nos sentimos muy espirituales, nos sentimos, ¿verdad? Que Dios nos responde, y nos sentimos, ¿verdad? En un nivel espiritual que ¿verdad? Dios nos respalda. Muchas veces queremos hacer las cosas como que si ya no necesitamos a Dios que nos diga algo, como que si ya lo sabemos todo. Pero déjenme decirles, nosotros nunca vamos a aprender todo. Siempre vamos a ser creyentes dependientes de Dios. Nunca nosotros vamos a poder ser independientes de Dios. Así seamos devotos en nuestra liturgia, así sean los oradores, así ayunemos, así, ¿verdad? Sintamos la presencia del Señor. Nunca vamos a ser, ¿verdad? Independientes. Siempre vamos a necesitar del Dios Todopoderoso. Aquí David, ¿verdad? Busque Primera Crónicas, capítulo 13. Vamos a ver, ¿verdad? Con quiénes consultó David para transportar el arca. Aleluya. Vamos a ver, ¿verdad? De que David se interesó en consultar a sus líderes, consultar, ¿verdad? A sus capitanes, pero no consultó con Jehová, Dios de los ejércitos. Mire qué dice. Capítulo 13 de Primera de Crónicas. Entonces David dice, tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes,
Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Usted ve qué hace David? David, ¿verdad?, está más interesado en el consejo de sus capitanes, en consejo, ¿verdad?, de la gente que lo rodea en su gabinete, pero no está interesado en el consejo de Dios. Aleluya. Él no le interesaba ya el consejo de Dios. Según él, ¿verdad?, como él era un hombre guerrero, un hombre que cuando él le hablaba a Dios, Dios le respondía, dijo, ¿verdad?, estas cosas yo ya las puedo hacer solo. Cuidado, amado hermano, cuando nos sintamos, ¿verdad?, que nosotros podemos con el problema, que nosotros podemos con aquello que nos viene. Siempre necesitamos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces David, ¿verdad?, prefirió consultar con sus líderes. Y todos los líderes, ¿verdad?, de la congregación estuvieron de acuerdo en el plan de David. Déjeme decirle que en Dios, amado hermano, no siempre la mayoría tiene la razón. A veces, ¿verdad?, en reuniones, ¿verdad?, y en votaciones dice la mayoría es la que gana. Pero con Dios no se trabaja así, ¿verdad? Con Dios no se trabaja así. Con Dios se tiene que hacer como Él ha establecido en su palabra. Ahora, David tenía un anhelo de llevar el arca de regreso. Ahora, él, ¿verdad?, tenía un celo, ¿verdad?, por las cosas de Dios, pero sin conocimiento, ¿verdad? Tal vez nosotros a veces, ¿verdad?, tenemos celo por la obra del Señor, pero no tenemos conocimiento y lo hacemos de una forma equivocada. Lo hacemos de una forma equivocada. O podemos caer, ¿verdad?, en hacer una buena obra, ¿verdad?, en una forma equivocada, ¿verdad? Podemos caer en que, ¿verdad?, somos serviciales, somos cuidadosos, ¿verdad? Pero pueda que lo estemos haciendo de una forma equivocada. Y Dios quiere que volvamos al camino correcto. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, a todos pareció bien el plan. Y, ¿verdad?, sigamos leyendo. Volvamos de nuevo otra vez a Samuel. Dice el versículo 3: pusieron el arca, dice, de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Va. Todos podremos decir, pero David tuvo la mejor intención, ¿verdad?, de llevar el arca en un carro nuevo. Pero no era ese el estándar de Dios. No era ese, ¿verdad?, el mandamiento de Dios, cómo transportar el arca. Aleluya. Porque Dios había dado directrices cómo transportar este mueble sagrado cuando tenía que moverse de un lugar a otro. Ahora, ¿de dónde aprendió David, verdad, que en carro se transportaba el arca? Creo que, verdad, David indagó, verdad, más en lo que los filisteos habían hecho para enviar el arca que lo que Dios decía en su palabra. Y en eso, verdad, en este acto vivimos, o mucho pueblo vive ahora en esta situación, que, verdad, indagan más sobre el liberalismo, sobre el mundo, que en la palabra del Señor. Cuando se quiere hacer algo en la obra del Señor, ¿verdad?, indagamos más en el libertinaje del mundo que se acomode a nosotros, que lo que la palabra del Señor nos enseña que tengamos que hacer. Aleluya.
Los filisteos, ellos enviaron el arca en un carro, ¿verdad? Los sacerdotes paganos dieron esta idea, pero ellos no tenían el conocimiento de Dios. El mandamiento no había sido para ellos. Por eso fue que ellos no murieron, ¿verdad? Cuando enviaron el arca de esa manera. Pero el pueblo judío no lo podía hacer de esa manera, porque no era ese el mandamiento de Dios. Las varas que estaban en el arca eran unas varas que no se podían quitar del arca, tenían que permanecer ahí, porque, ¿verdad? De ahí era donde la agarraban los sacerdotes y la transportaban. Pero se le ocurre a David y a los que lo rodeaban hacer un carro nuevo, ¿verdad? Para transportar el arca. Qué idea, ¿verdad? Tan ocurrente que se le ocurre a este pueblo. Ahora, ahí dice en el capítulo 13 que leímos, dice que David convocó también a los levitas, a los sacerdotes. Quiere decir que había un descuido en el pueblo de conocer la palabra del Señor. Habían dejado a un lado el mandamiento de Dios y optaron por indagar en lo que el mundo ofrece. Y lo que el mundo ofrece, amado hermano, no trae nada bueno, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, primer error, David no consulta al Señor. Segundo error, David ignoró la palabra de Dios. Y en lugar de pedir a los levitas llevar el arca en los hombros, siguió el ejemplo mundano de los filisteos y puso el arca en un carro nuevo. ¿Qué es más fácil hoy en día, amado hermano, optar en el servicio al Señor? ¿Lo que dice la palabra o imitar al mundo? Es triste, amado hermano, cuando las tradiciones paganas, ¿verdad?, son introducidas, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Porque Dios es serio en su palabra. Aleluya. Dios es serio en su palabra. Entonces, el ignorar la palabra del Señor trae como consecuencia un servicio equivocado a Dios. Y yo me preguntaba, ¿será que todo, verdad, como se está viviendo hoy en día, amado hermano, da pena a veces ver en qué ha caído el pueblo de Dios? En el sistema de servicio, de adoración que ha caído el pueblo de Dios. Aleluya. Dice que hay un mover del Espíritu Santo, pero cuando vamos a la palabra, vamos a ver, amado hermano, que no solo cuando las cosas están bien se canta, se alaba y se brinca. Porque vamos a ver cómo iba David en este suceso cuando llevaban el arca. Aleluya. Entonces, ignorar la palabra del Señor, ¿verdad?, es un peligro que nosotros debemos guardarnos de eso. Hay que, ¿verdad?, aprender la palabra del Señor y ponerle atención cuando se nos enseña la palabra de Dios. Aleluya. Para no caer, ¿verdad?, en lo que cayó David. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. El versículo 4 dice: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí yo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, dice, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Tremendo culto llevaban ahí, ¿verdad? Tremendo culto llevaban ahí, amado hermano. Pero ¿estaba agradado Dios de eso? ¿Verdad? El pueblo iba danzando, iba contento, cantando, ¿verdad? Gozoso, ¿verdad? Porque llevaban el arca de Dios. Pero lo que no sabían, ¿verdad?, que Dios no estaba agradado de eso, amado hermano. Dios no estaba agradado de eso. Y cuando Dios no está agradado de algo, amado hermano, ¿verdad?, cuando Dios no está agradado de algo, tarde o temprano viene juicio de Dios. Aleluya. De eso nadie se libra. Porque Dios, amado hermano, se agrada de la obediencia, se agrada de hacer las cosas como Él las ha mandado. Aleluya. El pueblo, ¿verdad?, o el evangelio que se está viviendo hoy en día es un evangelio, ¿verdad?, más de bulla que de
palabra de Dios. Aleluya. A todo el mundo le gusta la bulla. Hay gente que si no se brincó en el culto, ¿verdad? Dios no estuvo ahí. Hay gente, ¿verdad? Que si ¿verdad? No se cantó hora y media, es que Dios no estuvo ahí. Aleluya. Pero se nos olvida, amado hermano, de que Dios se agrada más de la obediencia. Aleluya. ¿Cómo hacemos las cosas? Aleluya. Ahí dice que iban cantando, ¿verdad? Iban danzando. Pero hasta para eso había un orden. ¿Quiénes eran los que tenían que dirigir la alabanza? ¿Quiénes eran los cantores? ¿Quiénes eran los que tenían que dirigir la alabanza hacia Dios? Y todo esto estaba a cargo de los levitas. Por eso le digo, lea 1 Crónicas 15 y 16. La forma, ¿verdad?, de la cual Dios se agrada que se hagan las cosas. Aleluya. Todo el pueblo, ¿verdad?, iba alegre, ¿verdad? Y la alegría, amado hermano, es momentánea. Porque el gozo del Señor es diferente a la alegría. El gozo del Señor, amado hermano, lo llena todo, dice la palabra del Señor. Aleluya. Cuando llegaron, en el fiestón que llevaban, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta muerte no es una muerte espiritual, amado. Esta muerte fue una muerte física, que ahí cayó el hombre, ¿verdad? En medio de aquel fiestón que llevaban, amado hermano, dice que la palabra del Señor dice ahí que los bueyes, ¿verdad?, tropezaban y el arca como que se iba a caer. Y Usa, por la ignorancia también, ¿verdad?, viene y quiere sostener el arca para que no se caiga, ¿verdad? Quiso sostener el arca. Ahora, usted dirá, pero lo que él quería hacer estaba bien, porque no quería que el arca cayera. Pero no era él el designado para eso. No era él. Y en esto a veces caemos muchas veces en error, que queremos meter las manos donde no nos corresponde. Y queremos meternos donde Dios no nos ha llamado. Aleluya. Porque Dios es ordenado, amado hermano, en su palabra. Dios es ordenado en su servicio. Aleluya. Dios tiene un orden y ese orden nadie puede quebrantarlo. Nadie puede salirse de ese orden. Entonces, la consecuencia, ¿verdad?, de este acto que no se hizo acorde a Dios es que un hombre cae muerto. Imagínense, amado hermano, que en medio de un servicio, ¿verdad?, venga la presencia de Dios y ¡pum!, cae un muerto. Y déjeme decirle que Dios lo puede hacer. Por eso analicemos nuestra vida, analicemos nuestro culto que le estamos dando al Señor. No sea, ¿verdad?, que estemos dando un juego. Mire, 2 hombres allá en el tabernáculo, dice que ofrecieron juego extraño también, los hijos de Aarón, y cayeron muertos ahí. Porque la alabanza, el servicio a Dios tiene que ser, amado hermano, como Él lo ha establecido en su palabra. Aleluya. No se puede pasar por alto, amado hermano, el mandamiento de Dios. Aleluya. Entonces, el método humano siempre falla. El método humano siempre, ¿verdad?, falla. Entonces, si nosotros vemos por la palabra que el método humano falla, ¿por qué no someternos al método de Dios? Aleluya. ¿Por qué no optar por cumplir, ¿verdad?, las formas que Dios ha establecido en su santa y divina palabra? Aleluya. Este hombre no le correspondía a él, ¿verdad?, sostener, ¿verdad?, el arca. Es más, nadie podía tocarla. Por eso era que tenía las varas, para que nadie, ¿verdad?, pusiera las manos sobre ella. Por eso es importante, ¿verdad?, practicar la santidad. Santidad es una palabra que a la gente no le gusta, porque no es fácil dejar, amado hermano, aquello
que nos complace a nosotros dentro de nuestro corazón. No es fácil desechar aquello, amado hermano, a la cual estamos viciados, como dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que hacerlo, porque si no, Dios no se agrada de nosotros. Aleluya. Y dice que cuando Usa cae muerto ahí, dice el versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Esta palabra entristecer, amado hermano, no significa que David, ¿verdad?, se puso a llorar, ¿verdad?, y triste porque no se pudo llevar el arca. Esta palabra, ¿verdad?, se traduce que David, en otra versión dice que David se enojó en gran manera. O sea, que no le fue grato, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, haya hecho eso con este hombre. Y David se molestó en gran manera, dice la palabra del Señor. Porque, ¿verdad?, a más que somos desobedientes, que ignoramos la palabra, que no consultamos a Dios, somos enojados cuando nos viene el azote, ¿verdad? Así somos nosotros. No solo somos desobedientes, no escudriñamos la Biblia, no le pedimos al Señor, y cuando nos viene el juicio, ¿verdad?, nos incomoda. Nos incomoda. Y dice, para ir terminando, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed Edom Geteo. David se molestó tanto, ¿verdad?, pero a la vez dijo: bueno, el arca de Dios es santa, y ¿cómo yo la voy a llevar para mi casa para que vaya a hacer estragos allá también? Mejor la mando para otro lado, ¿verdad? Mejor la mando, porque mira, amado hermano, cuando nos encaprichamos, ¿verdad?, pensamos que podemos con Dios, pensamos que podemos ganarle a Dios, aleluya. Pero con Dios, amado hermano, nunca vamos a poder, aleluya. Si estamos en desobediencia, nunca vamos a poder ganarle al Señor, aleluya. Ahora, el arca del pacto, ¿verdad?, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿verdad?, nuestro templo, ¿verdad?, tenemos dentro de nosotros, ¿verdad?, al Espíritu Santo, a Jesucristo dentro de nosotros, y Él es el centro de nuestra adoración, y hacemos lo que Él dejó establecido en su palabra, aleluya. Nuestro modelo a seguir nosotros es nuestro Señor Jesús. O sea, no hay pierde, amado hermano. Usted quiere ser agradable a Dios, haga lo que Cristo hizo. ¿Cuál fue el mandamiento o los estatutos, ¿verdad?, que tenemos que seguir siguiendo a Cristo Jesús? Jesucristo, Él dice: yo soy, ¿verdad?, el pan de vida. Jesucristo es amor. Jesucristo amó al prójimo. Jesucristo se compadeció del prójimo. Jesucristo practicó la humildad. Jesucristo practicó la mansedumbre. Jesucristo practicó lo que es hermandad, amado hermano. Tuvo misericordia de aquel, ¿verdad?, necesitado. Y ese es el modelo de nosotros a seguir.